integridad y sabiduría, se complace en presentar desde la conferencia Por su Causa 2024, una vida digna de su llamado. Plenaria, llamados a defender la verdad con mansedumbre y reverencia, con el pastor Sugel Michelén. El tema que se me ha pedido predicar es el llamado que Dios nos ha hecho a defender la verdad del Evangelio con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que yo supongo que ustedes ya de antemano saben cuál es el texto que vamos a estar exponiendo en la noche de hoy. Yo les pido por favor que vayan en su Biblia si pueden. Algunos están en la oscuridad, pero tal vez en sus celulares. A Primera de Pedro capítulo 3, voy a leer los versículos 13 al 17. Dice así la palabra del Señor: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, bienaventurados sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. La palabra que se traduce como defensa en el versículo 15 de Primera de Pedro 3 es la palabra griega apología, de donde viene nuestra palabra apologética. Y lo que Pedro está diciendo es que cuando Dios nos salvó, cuando Él nos llamó por su gracia eficazmente para venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos llamó a todos nosotros. No solamente a un grupo de expertos en filosofía, a un grupo de expertos en la defensa de la fe. No, mis hermanos, Él nos llamó a todos nosotros a que presentemos una defensa, a que estemos preparados para presentar defensa razonable de nuestra fe. Pero al mismo tiempo, Pedro nos recuerda, y esta es la parte importante de este mensaje, que la forma como defendemos la verdad es tan importante como la verdad que defendemos. La forma como defendemos la verdad es tan importante como la verdad que defendemos. Y yo debo confesar, y de verdad que lo hago con tristeza, porque vienen muchas memorias a mi mente, que esta es una enseñanza de las Escrituras que yo habría querido asimilar más rápidamente en mi vida cristiana, sobre todo en mis primeros años en la fe. Durante mi adolescencia, cuando yo no era cristiano, me encantaban las películas de Bruce Lee. Ese maestro de artes marciales de los 70, siempre, ¿verdad?, se presentaba a Bruce Lee como una persona flaquita, débil, pero cuando se enfrentaba con sus puños, patadas, con los palitos chinos o los nunchakus, vencía a todos sus oponentes. Cuando me convertí al Señor, cerca de los 18 años de edad, y aunque yo no lo pensé de esa manera conscientemente, yo deseaba ser un apologista tipo Bruce Lee. Yo quería tener todos los argumentos filosóficos, todos los argumentos bíblicos que yo pudiera traer cuando alguien me preguntaba alguna cosa acerca de la fe. Yo quería tener 15 argumentos para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Quería tener 15 argumentos para demostrar que Cristo resucitó de la tumba al tercer día. 15 argumentos para destruir completamente la hipótesis, porque no llega ni siquiera a categoría de tesis, a la hipótesis de la evolución. Pero con el tiempo aprendí que la apologética es una labor de amor y compasión. Y es interesante porque yo tenía la palabra compasión en mis notas antes de escuchar la prédica
de Carlos. Ni siquiera sabía que Carlos iba a predicar antes que yo, hasta cuando llegué aquí a la conferencia, que él iba a predicar acerca del llamado a la compasión. Pero mis hermanos, la apologética es una labor de amor y compasión, más relacionada con el carácter cristiano y con una verdadera pasión por Cristo que con argumentos. Y cuidado, no estoy diciendo que argumentar a favor de nuestra fe sea incorrecto. Nosotros debemos saber dar argumentos, debemos dar razones lógicas, es la palabra que Pedro usa aquí, de nuestra fe. Los cristianos estamos llamados a alumbrar y a salar a un mundo que está en oscuridad, a un mundo que se corrompe aceleradamente, y la apologética es parte de esa labor. Pero más que un llamado a entrenarnos en el arte de argumentar, Primera de Pedro 3:15 es un llamado a la lealtad a Cristo en medio de la oposición y a reflejar su carácter manso y humilde cuando tengamos que defender lo que creemos y por qué lo creemos. En cierto modo, el llamado de Pedro en este texto es una continuación del que Otto elaboró esta mañana. Es parte del llamado que el Señor nos ha hecho a ser santos, porque Él es santo. Y hay tres enseñanzas que podemos extraer de este pasaje y que se concatenan la una con la otra. La primera es que los creyentes vivimos por una esperanza que resulta absolutamente incomprensible para los incrédulos. Noten el versículo 15, al final dice: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza es un tema predominante en esta carta. Una carta que, como veíamos esta mañana, fue dirigida a un grupo de creyentes en Asia Menor, la región que hoy se conoce como Turquía, hermanos que estaban enfrentando una fuerte oposición, una fuerte hostilidad y rechazo por causa de su fe. De hecho, unos pocos meses después de que Pedro escribiera esta carta, los creyentes que recibieron esta carta originalmente iban a enfrentar la primera persecución estatal de manos de Nerón. Y Pedro introduce esta carta a creyentes que están sufriendo, recordándoles que Dios los había regenerado, que Dios los había hecho nacer de nuevo, dice en el versículo 3, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia que no se va a perder nunca en los cielos. Nosotros fuimos regenerados para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mi hermano, Dios te hizo nacer de nuevo para que tú puedas vivir por una esperanza, a diferencia de las esperanzas humanas que son temporales, que son inciertas. La esperanza cristiana es viva, es duradera, porque está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor. Así que si tú has nacido de nuevo, tú tienes una esperanza que el mundo no tiene. Tú tienes una esperanza que nos capacita para enfrentar las dificultades de esta vida con una perspectiva eterna, con un gozo que trasciende las circunstancias y que incluye la hostilidad, el rechazo y el maltrato. Nosotros vivimos por una esperanza. Y de ahí la pregunta de Pedro en el versículo 13 del capítulo 3. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener serlo por lo bueno? Esta es una pregunta un tanto ambigua, porque puede ser que Pedro esté preguntando o diciendo a los creyentes: mira, cuando los cristianos viven como cristianos, muchas veces se ganan la buena aceptación de parte incluso de los incrédulos. Pero digo que es ambigua
Porque al mismo tiempo Pedro quiere que tú y yo sepamos que muchas veces los cristianos, comportándose como cristianos, lo que levantan en la gente que nos ve es oposición y más hostilidad. Noten lo que dice el versículo 14. Pero si aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, bienaventurados sois. Aunque los enemigos de la fe puedan hacernos daño en esta vida, mis hermanos, ellos no tienen el poder de quitarnos lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Nuestra esperanza y nuestra salvación en Cristo. Y más aún, Pedro dice, ¿sabes qué? Cuando los cristianos te maltratan, cuando los impíos, te maltratan, cuando te rechazan, cuando te manifiestan hostilidad, tú eres un dichoso, eres un bienaventurado. Y ahora yo digo como Otto esta mañana y no dicen amén. Pero realmente la Biblia dice que nosotros somos bienaventurados, porque eso quiere decir que el mundo te está identificando con el Señor Jesucristo. Mateo 5:10 dice el Señor Jesucristo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Juan capítulo 15 versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y en esta misma carta, en el capítulo 2, en el versículo 21, dice Pedro: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. Nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Jesús, pero no olviden, mis amados hermanos, que nosotros seguimos a un crucificado. Ahora, imaginen a un creyente del primer siglo que ha perdido sus bienes, su familia lo ha rechazado, está siendo maltratado injustamente por las autoridades civiles. Pero este hombre, a pesar de todo, se mantiene firme en su fe en Cristo, lleno de una paz que es absolutamente inexplicable. Y lo que Pedro está diciéndonos en el texto es que eso puede provocar que los acusadores se cuestionen qué es lo que este hombre tiene que yo no tengo. Y que incluso pueden llegar a preguntarle qué es lo que te mueve a reaccionar de ese modo. ¿Cuál es tu esperanza? De ahí, por eso dice en el versículo 15: santifiquen a Cristo el Señor como Señor en vuestros corazones y estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, porque ese tipo de conducta levanta cuestionamientos. La gente no nos entiende. No saben cómo es posible que nosotros vivamos así. Mis hermanos, el creyente tiene su esperanza en la gloria venidera y busca la aprobación de Dios y no la de los hombres. Un creyente que vive a la luz de esa realidad va a levantar cuestionamientos y tendrá muchas oportunidades para dar razón de la esperanza que hay en él. Pero Pedro nos dice también, en segundo lugar, que en medio de la hostilidad y de la provocación debemos santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, en vez de dejarnos atrapar por el temor a los hombres. Vean otra vez el versículo 15: santificad a Cristo, versículo 14b, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando preparados para presentar defensa. Santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones no es hacerlo a Él más santo. Es un llamado a hacer de Cristo el centro de nuestra confianza. Es un llamado a hacer de Cristo el centro de nuestra obediencia. Mi hermano, cuando tú tienes tu mirada puesta en la grandeza y la majestad de Jesús, las personas que te amenazan parecen chihuahuas. Se vuelven pequeñitos.
de Moisés dice en Hebreos capítulo 11 versículo 27 que él no tuvo temor de la ira del faraón porque se sostuvo como viendo al invisible. Mientras más grande sea Cristo ante tus ojos, más pequeños serán tus adversarios. El problema es que eso es también cierto a la inversa. Cuando el creyente deja de confiar en el Señor, será atrapado por el temor a los hombres, será tentado a sacrificar sus convicciones cristianas para no meterse en problemas, o querrá defenderse de la hostilidad del mundo impío con más hostilidad, porque él no está dejando que el Señor lo defienda. Cuando quitamos los ojos de Jesús, fácilmente caemos en el error de defendernos agresivamente de la agresividad de otros. Pero Jesucristo es Rey de Reyes, Jesucristo es Señor de señores, y por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, tú no tienes que defenderte de esa manera de las amenazas del mundo incrédulo, porque ya tú tienes quien te defienda. Lo que nos lleva a la tercera enseñanza de este pasaje, que es realmente el corazón de mi mensaje en esta noche. En vez de dejarnos provocar para responder con agresividad al que nos maltrata, dice Pedro, debemos presentar una defensa de nuestra fe que sea coherente con el carácter de nuestro Señor. ¿Qué dice el versículo 15? Santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Presentar defensa. Aquí está la labor apologética. Pero déjenme aclarar algo de plano. Mis hermanos, Pedro no está diciendo aquí que todos los creyentes deben ser capaces de responder a todas las objeciones, a todas las preguntas que hacen los incrédulos. Damos muchas gracias al Señor por los creyentes que han podido especializarse en el área de la apologética. Damos muchas gracias al Señor por todos los creyentes que toman en serio la responsabilidad de prepararse cada vez mejor para comunicar el Evangelio de una manera más eficaz, para responder a las objeciones que suelen hacer los incrédulos. De paso, déjenme decirles algo importante. Los incrédulos tienen como 3 o 4 objeciones. Si te aprendes estas 4, te las sabes todas. A menos que te encuentres con una persona súper inteligente que te salque con algo diferente. Así que si te aprendes 3 o 4 respuestas, tú vas a saber cómo presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ti. Pero lo que Pedro está diciendo aquí no es que todo creyente debe ser un experto en apologética. Lo que Pedro está diciendo aquí es que todo creyente debe vivir una vida que sea coherente con la esperanza del Evangelio y estar preparado para dar una respuesta a todo el que te pregunte por la razón de tu esperanza. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo aquí es que todo creyente debe crecer en su entendimiento del Evangelio. Lee la carta a los Romanos, lee la carta de Pablo a los Gálatas, léete todo el Nuevo Testamento. Tú debes tener un mejor entendimiento del Evangelio y debes crecer en tu capacidad de dar una explicación razonada de la esperanza del Evangelio. Por eso alguien decía que la apologética consiste en saber lo que crees, por qué lo crees y en ser capaz de comunicárselo a otros. Eso es la apologética. Saber lo que crees, por qué lo crees y en ser capaz de comunicarlo a otros. Obviamente, para poder defender nuestra fe, nosotros necesitamos conocer qué creemos y por qué lo creemos. Hablaba con un joven de nuestra iglesia hace
unos años estaba haciendo una entrevista para el bautismo y yo le preguntaba, ven acá, cuando tú te encuentras con una persona en la universidad que te dice, explícame qué es eso del evangelio, que tú le respondes. Y este joven me decía, bueno, yo le digo a esta persona, yo antes tenía un vacío en mi corazón, pero ahora yo invité a Cristo a venir a mí y ahora ya no tengo más ese vacío. Y yo le decía, ¿sabes cuál es el problema? Que un día te vas a encontrar con una persona en la universidad que te va a decir, yo también tenía ese vacío hasta que comencé a practicar yoga y ya no me siento vacío. ¿Y qué le vas a decir ahora? La razón por la que yo creo en Cristo no es porque yo tenía un vacío en mi corazón. La razón por la que yo creo en Cristo es porque el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio, y a través del Evangelio me mostró a ese precioso Salvador que pagó mi deuda en la cruz del Calvario. Y yo creo en Él porque la Biblia a través del Evangelio me invita a creer en Él. Es tan simple como suena. Debemos saber qué creemos y por qué lo creemos. Eso implica conocer las doctrinas básicas de la fe cristiana. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué fue lo que Él hizo a nuestro favor a través de su vida, su muerte y su resurrección? ¿Qué significa creer y arrepentirse? Necesitamos conocer nuestra Biblia lo suficiente como para poder responder al que nos cuestione por qué creemos que Jesús es el único camino al Padre, o por qué decimos que la salvación es por gracia por medio de la fe. Pero debemos comunicarlo de una forma tal que se corresponda con la gracia del Evangelio que estamos proclamando, de una forma tal que no desentone con la música del Evangelio. Mis hermanos, no se trata simplemente de ganar argumentos. No estamos intentando vencer a otros en una discusión. Estamos tratando de ganarlos para Cristo por medio del Evangelio. Y es precisamente por eso que la forma, el medio como comunicamos la verdad importa tanto como la verdad que comunicamos. Estas dos palabras, mansedumbre, reverencia, equivalen a humildad y respeto. Nosotros debemos hablar con respeto hacia Dios, pero también respeto hacia la persona con la que estamos hablando. Imagínate que un enfermo llega a un hospital, el médico que lo atiende tiene el remedio exacto que esa persona necesita. Este médico sabe qué contiene ese remedio, sabe por qué ese remedio es eficaz, pero cuando entra a la habitación del paciente le habla con arrogancia y en cierto modo le hace sentir que él es un estúpido por no entender su enfermedad. ¿Ustedes creen que ese paciente va a querer ser tratado por este médico? Probablemente no. Bueno, mis hermanos, el creyente, como decía Carlos hace un momento, que sabe que ha sido rescatado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no puede ser esa clase de médico. Los incrédulos no solo deben escuchar de nosotros el Evangelio, ellos deben ver en nosotros su poder transformador a través de nuestro carácter, a través de nuestra conducta. Vean el versículo 16, teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. El Evangelio en el que tú y yo hemos creído salva y transforma. Te hace cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos, cuando Cristo quiso definirse a sí mismo y presentarse a sí mismo, ¿qué dice en Mateo capítulo 11, versículo 29? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto es algo que vemos a través de toda la Escritura.
¿cuál es el fruto del Espíritu? Según Gálatas capítulo 5, versículo 23. El fruto del Espíritu no es otra cosa que hacernos semejantes al Señor Jesucristo. Cristo es el retrato perfecto del fruto del Espíritu. El Espíritu vino a nosotros para producir en nosotros a Cristo. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 5 versículo 22? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. La misma palabra de Pedro. Templanza. La mansedumbre es una característica fundamental en la vida cristiana. Es un fruto del Espíritu. En Efesios capítulo 4 versículo 2, Pablo exhorta a los creyentes a andar con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos con amor los unos a los otros. La mansedumbre es una virtud esencial para mantener la unidad en el pueblo de Dios. Colosenses 3:12, Pablo anima a los creyentes a vestirse ¿de qué? De mansedumbre, de compasión, de bondad, de humildad, de paciencia. Eso es parte de nuestra identidad, de nuestra nueva identidad con Cristo. Yo estoy seguro que todos ustedes se levantan por la mañana y lo primero que piensan es: ¿qué voy a hacer hoy para ver qué tipo de ropa te vas a poner? En mi caso, yo me pongo saco y me pongo bien cuando voy a predicar, porque bueno, eso es lo que hay. Pero este no es el tipo de ropa que me hace sentir cómodo. Si ustedes van a casa un sábado, no me van a encontrar vestido así. Yo necesito estar en jean y necesito tener una camisa floja, porque ese día voy a descansar. Así que la ropa con la que tú te vistes cada día depende de lo que vas a hacer cada día. Bueno, mi hermano, mi hermana, si tú eres creyente, y obviamente debes ser creyente porque te llamé hermano y hermana, hay una ropa que te tienes que poner todas las mañanas, sea lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Todos los días de tu vida tienes que vestirte de mansedumbre. Tú no tienes otra opción, porque eso es parte de tu identidad en Cristo. Santiago capítulo 3 dice que la sabiduría que viene de lo alto, la que no es animal, terrenal y diabólica, esa sabiduría es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que viene del cielo produce mansedumbre. Mis hermanos, Carlos hablaba hace un momento de la tristeza que le daba en el corazón cuando él veía en el internet estas luchas entre creyentes. Esto es realmente muy penoso. Ahí están los calvinistas con sus palitos chinos cayéndole a palo a los arminianos. Y por supuesto, ahí también están los arminianos con sus palitos chinos cayéndole a palo a los cristianos calvinistas. Mis hermanos, la firmeza de nuestras convicciones no es incompatible con la forma mansa y amorosa como debemos comunicarla a otros. Y yo sé que hay personas que dicen: ahí están estos que están ahora echando abajo la doctrina porque quieren estar bien con todo el mundo. No, mis hermanos, nosotros no tomamos a juego la sana doctrina. Eso es importante. Nosotros debemos levantar paredes doctrinales bien claras en nuestras iglesias. Pero ¿saben qué? Nosotros debemos levantar esas paredes tan altas como para que podamos proteger doctrinalmente a nuestra iglesia, pero no podemos levantarla tan y tan alta que no podamos darle la mano a nuestro hermano en Cristo, comprado con su sangre, que en algunos detalles no creen como nosotros. Si creen en el Evangelio de Jesucristo, si se arrepintieron de sus pecados y no están confiando en sus propias obras para ser salvos, son nuestros hermanos. Y debemos tratarlos como nuestros
hermanos. Esa es una de las lecciones que aprendemos en el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y yo recuerdo cuando Miguel me dijo hace ya varios meses que yo iba a predicar acerca de defender la verdad con mansedumbre y reverencia, estaba debatiéndome cuál de los dos textos usaba, primera de Pedro 3 o segunda Timoteo capítulo 2, y luego me di cuenta que no podía escoger entre un pasaje y otro, así que ahora yo les pido por favor que vayan a segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2. Y solamente voy a leerles algunos versículos. No se preocupen, ustedes se van a ir a tiempo esta noche. No se preocupen por eso. Yo sé que estamos cansados, pero bueno, ustedes no, yo sí estoy cansado. Pero bueno, la segunda carta de Pablo a Timoteo es una carta sumamente interesante porque es un llamado de Pablo a Timoteo, su última carta. Pablo sabe que le queda poco tiempo, Pablo sabe que pronto va a morir y le está dejando un legado a Timoteo y le está diciendo: Timoteo, tú tienes que defender el evangelio, este es el legado que yo te doy. Timoteo, cuida a la iglesia de las falsas doctrinas, cuida a la iglesia. Todo el capítulo 3 habla acerca de los falsos maestros. Sin embargo, ahora escuchen cómo en el capítulo 2 Pablo nos dice que si bien es cierto que nosotros tenemos que defender la verdad del evangelio con valentía, debemos defender la verdad del evangelio con firmeza, al mismo tiempo, dice Pablo, tenemos que tener cuidado con un espíritu arrogante y hostil, con tener una actitud pleitera que nos mueve a enfrentarnos y a enredarnos en contiendas inútiles. Versículo 14. Recuérdales, ¿a quién? Bueno, probablemente a los hombres fieles, probablemente del versículo 2. Dice Pablo: Timoteo está en carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahora Pablo le dice: recuérdales esto, encargándoles, oigan estas palabras, mis hermanos, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Este término solemnemente refleja una exhortación seria y urgente. O sea, Pablo está enfatizando la gravedad de este asunto, está enfatizando el impacto potencialmente dañino que tiene en la vida de la iglesia cuando los pastores y los creyentes en general nos enredamos en disputas inútiles, triviales. Y Pablo dice: mira, esas cosas pueden desviar a un creyente de la verdad y sembrar discordia en lugar de edificación. Y yo tengo la convicción de que este es uno de esos textos que debemos poner enfrente de nuestra computadora, donde podamos verlo cada vez que nos sintamos tentados a participar de las discusiones que abundan en las redes sociales sobre temas secundarios y terciarios de nuestra fe. Uno de esos temas favoritos es la escatología. Algunos son amileniales, otros son premileniales, otros son postmileniales, unos son pretribulacionistas, otros son posttribulacionistas. Miren, mis hermanos, Cristo viene. Eso pueden estar seguros. Esa es una de esas doctrinas fundamentales de nuestra fe. Pablo describe a los creyentes en Tesalónica como hombres y mujeres que se convirtieron de los ídolos a Dios para esperar de los cielos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo es fundamental a nuestra fe. Este no es un tema secundario, pero los detalles relacionados con ese evento no son esenciales al Evangelio y por lo tanto no deben dividir a los creyentes.
no deben moverlos a ofenderse de forma pública trayendo reproche al evangelio. Versículo 16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Versículo 22. Un texto, por cierto, muy mal interpretado. Huye pues de las pasiones juveniles. O sea, la pornografía, no. Claro que debes huir de la pornografía. Y seguramente que incluye todas las pasiones juveniles. Pero mi hermano, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, huye de las pasiones juveniles, lo que le está diciendo es: Timoteo, huye de esa tendencia que tienen los jóvenes a enredarse muchas veces en disputas de cosas triviales o secundarias, o a reaccionar a los conflictos de una manera impetuosa o arrogante. Huye de esas pasiones. A veces me preguntan: pastor, ¿qué le entusiasma en sus viajes por América Latina? Y yo digo, bueno, una de las cosas que me entusiasma es ver la cantidad de jóvenes que están abrazando las doctrinas de la gracia. ¿Y qué le preocupa? Ver a muchos de esos jóvenes defender sin gracia las doctrinas de la gracia. Se leen 2 o 3 libritos, son expertos en doctrina, y ahora quieren arrasar con medio mundo. Huye de las pasiones juveniles. De hecho, nota el versículo 23 en el contexto. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados, producen pleitos, producen contiendas. Versículo 24. ¿Sabes por qué, Timoteo? Debes cuidarte de todo eso, huir de esas pasiones juveniles, porque el siervo del Señor no debe ser rencilloso. La Reina Valera del 60 dice: no deben ser contenciosos. Y la palabra griega que usa Pablo aquí va a ser fácil de recordar para cualquier latinoamericano, porque es la palabra griega, y no es una broma. Es la palabra griega machomai. Aclaro, yo no estoy diciendo que la palabra macho se deriva de esa palabra. Solamente le estoy citando para que cuando pienses en un macho te recuerdes de esta palabra griega. Porque aquí dice: el siervo del Señor no debe ser un machomai, no debe ser un tipo pleitero, no debe ser contencioso. Esa es la misma palabra que aparece en el versículo 23 cuando habla de altercados. Es la misma palabra que usa Santiago capítulo 4 versículo 1, cuando dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El siervo del Señor, dice Pablo, debe defender la verdad con firmeza, con valentía, especialmente cuando enfrentamos a falsos maestros, herejías que amenazan con dañar a la iglesia y desviar a los creyentes. Eso es real. Las falsas doctrinas no son un juego, mis hermanos. Pablo dice en Tito 1:11 que a los falsos maestros, escuchen, es preciso tapar la boca. Eso es un lenguaje fuerte, que expresa la necesidad de frenar activamente la influencia de aquellos que distorsionan el evangelio. Pablo se está refiriendo aquí a la urgencia de exponer y corregir sus enseñanzas, no para aplastar a la persona en sí, sino para proteger a la iglesia de las consecuencias destructivas del error. Pero el siervo del Señor no debe ser un buscapleitos. Y debe saber diferenciar a un falso maestro de un incrédulo que, debido a su ignorancia, a la tiniebla espiritual de su corazón, se opone al evangelio. Noten el versículo 24 otra vez: el siervo del Señor no debe ser machomai, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, paciente con el mal,
corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si quizá Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Mis hermanos, no deja de ser interesante ver cómo Pablo le habla, cómo Jesús, estoy cansado, se lo dije ahorita, cómo Jesús trata con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, y qué diferente es el discurso de Mateo 23. ¿Recuerdan? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cómo trató Jesús a Nicodemo, que era un fariseo? Le dijo: ven acá, escriba y fariseo hipócrita. No, Jesús trató a Nicodemo de una manera diferente a como trató a los fariseos y escribas de Mateo 23, que estaban abusando, estaban dañando el mensaje de Dios al pueblo. Pero ¿saben qué? Aún al final del discurso de Mateo 23, Jesús terminó llorando sobre Jerusalén. Y yo personalmente pienso acerca de mí que yo necesito mucho ese corazón, porque yo soy más rápido para el discurso fuerte que para llorar por aquellos que están perdidos. Necesitamos esa mezcla piadosa de firmeza y bondad, y aprender cuándo y en qué medida aplicar cada cosa. Sigue diciendo Pablo: debemos corregir tiernamente a los que se oponen. Oigan, porque por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. El siervo del Señor debe estar preparado para enseñar con paciencia, corrigiendo a los que se oponen con mansedumbre y humildad, confiando en que es Dios el que puede obrar en sus corazones y llevarlos al arrepentimiento. Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, no con chile, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y mis hermanos, si nosotros debemos hablarle al incrédulo con esa gracia, ¿cuánto más aquellas ovejas por las que Cristo derramó su sangre en la cruz? Ya sea cuando tengamos que ayudarlas a salir del error, o incluso cuando tenemos que corregir su pecado. Gálatas 6: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. Ahí está la palabra otra vez. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mis hermanos, es triste ver la manera como los creyentes verdaderos, discuten y se ofenden, incluso en público, a través de las redes sociales. Miren, mis hermanos, lo que pudiera ser un foro masivo a través del cual nosotros podemos dar a conocer al maravilloso, precioso, glorioso Salvador que nosotros hemos conocido, a ese glorioso evangelio de la gracia que salva a los pecadores. Ese medio, las redes sociales, a través de las cuales nosotros podemos hacer tanto bien, lamentablemente se ha convertido muchas veces en un ring de boxeo donde los cristianos se golpean y se ofenden entre sí. Eso es triste. Estamos pisoteando el evangelio. ¿Qué dice Juan 13:34? En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis sana doctrina. Y todo el que me conoce sabe que yo no tomo a juego la sana doctrina.
Pero ¿saben en qué conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros? Cristo ora en Juan capítulo 17, Padre, yo te ruego que aquellos que han creído en mí, que tú los hagas unos. ¿Sabes para qué? Para que el mundo sepa que tú me has enviado, porque esa clase de unidad solo la puede producir la gracia de Dios obrando en el corazón de pecadores. Mis hermanos, el llamado de Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 es el mismo llamado de Pedro en el capítulo 3. Es dar a conocer el evangelio de la gracia, tanto en el contenido como en la forma, en una forma graciosa. Nuestro objetivo no es ganar el argumento, nuestro objetivo es ganar el corazón. Ya sea que estemos tratando con un incrédulo que está en total oscuridad o con un creyente que pensamos que está equivocado. Los cristianos estamos en medio de una batalla, de una guerra de ideas, en la que la forma de pelear es tan importante como el contenido de nuestros argumentos. Y déjenme decirles algo, nosotros ya sabemos que estamos jugando en el equipo que ya metió el gol. Nosotros estamos del lado del vencedor. No le tengas miedo a los incrédulos. Tú no tienes que ser agresivo con los incrédulos. Tú no tienes que ser hostil a los incrédulos. A veces yo le decía a los hermanos de nuestra iglesia en estos días que si nosotros vamos por la vida con esa actitud de yo soy más santo que tú, y cuando nos encontramos con personas que están podridas en su pecado, los tratamos como si nosotros nunca hubiéramos estado podridos también, difícilmente nosotros vamos a poder ganar a otros para el Señor. Mientras tanto, tenemos que seguir peleando esta batalla. Tenemos que seguir peleando con valentía, tenemos que seguir peleando con convicción, pero tenemos que seguir peleando con gracia. Esta es una batalla digna de ser peleada. Por amor a los perdidos, por el bien de su iglesia y por encima de todo para la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador. ¿Qué debemos hacer? Vive a la luz de tu esperanza en Cristo. Santifícalo a Él y solo a Él en tu corazón. Y mantente preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ti, pero con mansedumbre y reverencia. Vive a la luz de tu esperanza, mi hermano. Santifica a Cristo el Señor en tu corazón, para que cuando llegue el fin de tus días, tú puedas decir como Pablo: ¿saben qué? Yo he peleado la buena batalla. Y la he peleado bien. He acabado la carrera. He guardado la fe. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Vamos a orar. Padre, nosotros antes de esta predicación cantamos un himno. Dame a Cristo. Y tú sabes, Señor, que cuando estaba de pie antes de subir aquí, mi oración era la misma que esa canción. Danos a Cristo y permítenos que aún a través de la predicación de tu palabra, el predicador pueda dar a Cristo a sus oyentes. Lo que hemos visto aquí hoy, Señor, es que nuestro precioso Señor y Salvador nos llama a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Padre bueno, para que el momento en que tengamos que defender la verdad, al momento que tengamos que dar razón de la esperanza que hay en nosotros, incluso al momento en que tengamos que tratar con hermanos nuestros en Cristo que a la luz de lo que nosotros entendemos de la palabra están en el error, en algún error, están equivocados en alguna doctrina, ayúdanos, Señor, a defender la verdad, a defenderla con convicción. Pero por favor, Señor, ayúdanos a defenderla con gracia. Bendícenos, Padre bueno. Bendice estos amados creyentes que están aquí hoy.
y cada una de las iglesias aquí representadas, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.